Recording in progress. Ya. Buenas noches con todos. Bienvenidos al curso gratuito Financiamiento de Inversión Pública. Este curso va a ser, contamos con el apoyo de la ingeniera Rosa Isabel Díaz Malaver, quien nos va a apoyar dictando el curso de hoy. Voy a leer una reseña de su CV. MBA de la Universidad ESAN, Magíster en Matemática de la UPUG, Ingeniería Economista Colegiada CIP 216835, licenciada en Matemática Pura y licenciada en Educación, especialista en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública y privados, evaluación multicriterio, obra por impuesto, asociaciones públicas privadas, proyectos en activos, invierte.p, entre otros. Con 20 años de experiencia en el sector público y privado, ha trabajado en Proinversión Lima Expresa, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, dando asesoría de despacho ministerial, también en el Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ATU, Ministerio de la Producción, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio de Interior. Actualmente trabaja en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y profesora a tiempo parcial de posgrado y pregrado de la Universidad ESA. Bienvenida, ingeniera Díaz. Iniciamos, por favor. Adelante. Gracias. Buenas noches con todos. Voy a compartir pantalla. Ok. ¿Se visualiza? Sí, ingeniera. ¿Me indica si iniciamos o...? Sí, iniciamos, ingeniera. Adelante. Ok. Bueno, el día de hoy nos vamos a ver el tema de financiamiento de inversión pública a través de obras por impuesto. La agenda que vamos a tocar el día de hoy es mecanismos de financiamiento público-privado, obras por impuesto. Nos enfocaremos específicamente en obras por impuesto. Veremos algunos ejemplos y estadísticas del mecanismo. El
En el Perú, el financiamiento, todos sabemos que el presupuesto es muy limitado para hacer obras públicas. Por ello es que se requiere la participación del sector privado. Los mecanismos que tenemos de financiamiento hoy en día, entre los tenemos obras por impuesto, que está tomando mucha fuerza. Proyectos en activos, APP. Hace 2 días ya se publicó la nueva ley de APP, ¿no? Convenios de gobierno a gobierno. ¿Cuáles son las diferencias entre estos 4 mecanismos que tenemos hoy en día? Obras por impuesto es una ejecución de obras públicas, pero con financiamiento donde las empresas deducen de sus impuestos. Proyectos en activo lo que busca es darle un valor al activo del Estado, ¿no? Por ejemplo, tenemos centros comerciales, huacas, entre otros proyectos que manejamos en los distintos ministerios. El financiamiento a través de asociaciones público-privadas es un desarrollo y operación de infraestructura de interés público. Este mecanismo son proyectos con más, digamos, tiempo, son proyectos a largo plazo, buscan el financiamiento, algunos pueden ser cofinanciados, autofinanciados, como les mencionaba, el 16 de septiembre se ha publicado ya el nuevo marco normativo de APPs. Este nuevo marco normativo le da nuevos roles y nuevas funciones a Proinversión y al MEF, ¿no? Ya entre los artículos que entran en vigencia al siguiente día de su publicación, el día de ayer, han entrado algunos artículos en vigencia. Entre ellos es la reestructuración del Proinversión, tiene un plazo de 90 días para que se modifique su ROP, dado de que hoy después de 60 días que se publique el reglamento, todos los proyectos a través de APP y PA van a ser ejecutados por Proinversión y la priorización ya no lo van a hacer los ministerios. La priorización va a ser a través de un decreto supremo que lo va a hacer el Ministerio de Economía y Finanzas. Otro de los artículos que está entrando en vigencia, ¿no? Es, como les mencionaba, el MEF tiene 60 días para que publique el nuevo reglamento. Ya no, los proyectos a través de APP y proyectos en activos no se hará IMIAP, ¿no? Se espera que en los próximos 2 meses que se tiene de plazo se publique el reglamento y se tenga con mayor claridad cómo van a desarrollarse estos proyectos. Otro de las modificaciones que se tiene acá en APP es que los proyectos que se han firmado convenio en los últimos 12 meses también van a pasar a Proinversión. O sea, Proinversión se va a encargar ya de las 5 fases, ¿no? De este mecanismo. Bueno, y luego tenemos también los proyectos a través de G2G, de gobierno a gobierno, que estos proyectos son ejecuciones de obras públicas con asistencia técnica de otro gobierno. Un ejemplo tenemos acá los Panamericanos que se hizo en el 2018, la reconstrucción del norte del Perú con apoyo de Reino Unido, ¿no? Entre otros ejemplos que podríamos mencionar. El día de hoy nos vamos a enfocar básicamente en los proyectos a través de obras por impuesto. ¿Cómo funciona la modalidad? Estos proyectos son a través de cómo funciona esta modalidad de obras por impuesto. Lo que hacen acá las empresas, ¿no? Es un proyecto de inversión pública y también se pueden financiar actividades de operación y mantenimiento, IOR, que son priorizados por el gobierno nacional, gobierno regional, universidades también pueden hacer obras por impuesto, ¿no? Que permiten a las empresas adelantar el pago de sus impuestos. Esto es muy importante, es una obra pública que se desarrolla, pero quien financia acá son las empresas y a cambio las empresas van a deducir de sus impuestos. La empresa privada recupera su inversión mediante la emisión de certificados. En el caso de que el proyecto sea financiado con el gobierno subnacional, estos certificados son los famosos CIPREL. En caso de que la obra sea financiado con presupuesto del gobierno nacional, son los CIGEN. El objetivo de este mecanismo es promover
la ejecución de proyectos y actividades de inversión pública de manera rápida, eficiente y con participación del sector privado, teniendo como finalidad cerrar el cierre de brechas, infraestructura y mejorar la calidad de vida de los servicios de la población y mejorar los servicios públicos del país. Los CIPREL o los CIPGEN son documentos que la empresa puede aplicar para deducir sus impuestos, con excepción del IGB. Estos certificados también pueden ser vendidos, ¿no? Usualmente, por ejemplo, algunas empresas que se dedican a hacer obras por impuesto y no tienen y no pagan los suficientes impuestos al Estado al finalizar el año, pueden vender estos certificados. Las mineras los compran, evidentemente a un precio menor, pero el mercado de la venta de estos certificados a la fecha no está regulado. El marco normativo que sustenta este mecanismo ha venido evolucionando desde el 2008. En el 2008 se crea el mecanismo, se diseña el mecanismo, ¿no? Para poder contribuir al financiamiento de obras públicas. Otros países nos han copiado y bueno, nos han mejorado. Un ejemplo claro tenemos acá Colombia, ¿no? Pero el marco normativo ha ido evolucionando. La última actualización del decreto es el año pasado a través del Decreto Supremo 011, ¿no? Que actualiza algunos artículos, entre ellos vamos a verlo más adelante con mayor detalle, pero también permite financiar a través de obras por impuesto servicios. Y esto es muy importante para todos los profesionales. ¿Por qué? Porque a través de digamos que ahora hay una autógrafa, perdónenme acá, este decreto Supremo 011 lo que actualiza, como les mencionaba, son algunos artículos y lo que nos da a vivienda, en este caso, es poder financiar actividades en mejoramiento de viviendas rurales. Se han venido en el ministerio, se ha venido trabajando lineamientos que han sido aprobados ya este año. Sin embargo, hoy en día tenemos dos proyectos pilotos con el gobierno regional de Pasco y de Huánuco que venimos trabajando en busca de una empresa privada para poder desarrollar estos dos proyectos. El marco normativo vigente es la Ley 29.230 y su reglamento, ¿no? Que nos permite tener todos los pasos pauteados para poder desarrollar el mecanismo. Tenemos el decreto, como les mencionaba acá, el decreto supremo 011, ¿no? Y a la fecha nosotros tenemos una modificación a la Ley 29.230. Esta modificación agrega al mecanismo que se pueden también desarrollar a través de obras por impuesto, servicios. Y estos servicios, como les mencionaba, es muy importante porque va a permitir contratar profesionales y puedan desarrollar, por ejemplo, arquitectos para que puedan desarrollar planes en los ministerios, planes territoriales, a través de obras por impuesto. Esta autógrafa aún no ha sido firmada ni publicada. Se espera que en los próximos días se publique esta autógrafa que modifica la ley 29.230, ¿no? También lo que se tiene hoy en día son documentos estandarizados y una guía metodológica que explica paso a paso cómo funciona el mecanismo de obras por impuesto. Si nosotros ingresamos a este link, tenemos todos los formatos, desde la carta de intención, cómo podemos pedir, solicitar los certificados. Toda esta documentación está en la página web del MEF. ¿Cómo funciona el mecanismo? Tenemos 4 fases que son muy marcadas: priorización, actos previos, proceso de selección y una fase de ejecución del proyecto. Sin embargo, en los ministerios y en el gobierno subnacional, ¿no? El gobierno nacional y el gobierno subnacional, esta primera fase, priorización,
Antes de esta fase tenemos una fase cero, como le llamamos nosotros en el ministerio, una fase en donde se prioriza el proyecto. Hasta el año pasado, el Ministerio de Vivienda y otros ministerios financiaban el 100% de los proyectos. La empresa privada presentaba su carta al ministerio o también el gobierno subnacional solicitaba al ministerio el financiamiento de un proyecto. Sin embargo, dado que nosotros dependemos de los recursos que nos puede asignar el MEF, una capacidad presupuestal, las indicaciones, digamos, hoy en día y los proyectos que venimos trabajando ya desde el año pasado, es tener un cofinanciamiento con el gobierno subnacional. Para poder nosotros priorizar estos proyectos desde los sectores, tenemos que revisar que la preinversión, en el caso de que sea una iniciativa estatal, que nuestros perfiles estén bien elaborados, ¿no? Si es que nuestros proyectos, digamos, son del gobierno eh, como iniciativa estatal. En el caso de que las empresas privadas puedan financiar proyectos a través de iniciativas, ellos pueden proponer el proyecto desde la idea. Y esto es una ventaja, ¿por qué? Porque las empresas van a financiar proyectos donde ellos mismos han elaborado la preinversión. Las empresas también pueden solicitar, en este caso, actualizar un perfil que tiene las entidades del Estado, ya sea el gobierno subnacional, ¿no? En este caso, sin embargo, esto les da mayor seguridad a que el proyecto se cumpla en las fechas establecidas, expedientes de mejor calidad. En la primera fase que nosotros manejamos, que es priorización, inicia desde la solicitud de capacidad presupuestal que nosotros como entidad del Gobierno Nacional solicitamos al MEF. Sin embargo, en el gobierno subnacional, los GORES o el gobierno, digamos, municipal, provincial, ellos en el mes de junio, todos los años, se les da su línea de crédito, los topes CIPREL, ¿no? Que es la línea de crédito que ellos tienen para poder financiar proyectos. Para ellos es más sencillo el financiamiento porque ya saben con cuántos recursos cuentan para poder financiar proyectos. En el caso del gobierno nacional, cuando nos llegan estas cartas a los ministerios, nosotros tenemos que hacer un trabajo antes, que le llamamos la fase cero. En esta fase cero tenemos que solicitar a nuestra área de presupuesto y ver si contamos con los recursos necesarios. Si nosotros contamos con esos recursos, entonces firmamos un convenio con el gobierno subnacional y empezamos a elaborar nuestros informes. Estos informes donde indicamos que el proyecto contribuye, está dentro, digamos, ¿no? de los planes estratégicos, contribuye al cierre de brechas. Se elabora un informe, en este caso son los programas. Voy a hacer el ejemplo acá del Ministerio de Vivienda. En el caso de los proyectos de pistas y veredas, lo elabora este informe del PEMIT, sube a la Dirección General y la Dirección General es quien solicita el financiamiento a nuestra OGPP y nuestra OGPP recoge todas las solicitudes de todos nuestros programas, PASLC, Programa Nacional de Saneamiento Urbano, Programa Nacional de Saneamiento Rural, ¿no? Y elabora un informe y solicita al Ministerio de Economía y Finanzas la capacidad presupuestal. El MEF revisa estos documentos, tiene un plazo de 15 días para que se pronuncie. En este plazo, el Ministerio de Economía nos puede hacer alguna observación, alguna recomendación, que mejoremos el informe, que aclaremos algunos datos de ser necesario, ¿no? Y se envía, una vez se envía este informe, una vez que en el Ministerio de Economía y Finanzas se cuente con el OK, ellos nos comunican y nos asignan una capacidad presupuestal para el financiamiento de estos proyectos. Una vez que tenemos nosotros esta capacidad presupuestal, se prioriza los proyectos y el único que puede priorizar proyectos es el ministro. En el caso del gobierno nacional, en el caso del gobierno subnacional sería el gobernador y el alcalde.
Evidentemente, a través, en el caso del gobierno nacional, de una resolución ministerial, en el caso del gobierno subnacional, ¿no? A través de un acuerdo de consejo regional, acuerdo de consejo municipal. Esto se publica, sale en nuestra ERM con los proyectos y cuánto es lo que se le está asignando a este proyecto. Después que se ha priorizado, se designa a un comité especial. Este comité especial está conformado por 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes. Lo ideal es que estos 3 integrantes sean técnicos y 2 técnicos y un abogado. En el caso de los proyectos de saneamiento, nosotros recomendamos de que sea ingeniero sanitario, y en el caso de los proyectos de pistas y veredas, que sean arquitectos o civiles. Este comité está conformado por profesionales de planta y ellos tienen el encargo de desarrollar todo el proceso hasta la firma del convenio y del contrato. Después que nosotros terminamos esta fase, el comité se va a encargar. Pasamos a la siguiente fase que le llamamos, que el mecanismo lo llama actos previos. En esta fase, el comité elabora las bases, elabora los términos de referencia de los profesionales que va a requerir para la ejecución del proyecto. Se elabora un informe previo y se emite a Contraloría. Se pide una opinión. Contraloría da su ok o en todo caso solicita implementación de algunas recomendaciones, las cuales son subsanadas por el comité. Nuevamente envía el informe a Contraloría y Contraloría nos da el ok. Con el ok del informe de Contraloría pasamos a la fase 3, que es el proceso de selección. Acá empieza la convocatoria de la empresa privada financista y la empresa supervisora, en este caso, la entidad privada supervisora le llamamos, ¿no? Estas dos empresas y entidad lo que van a hacer es encargarse de toda la ejecución del proyecto, donde entramos nosotros. Este proceso de convocatoria que lo realiza el comité tiene plazos determinados. Convoca una vez que recibe las expresiones de interés de las empresas, ¿no? Y de las entidades o de en este caso, los profesionales, dependiendo el monto del proyecto para la supervisión, revisa las propuestas y adjudica. Adjudica el proyecto a la empresa financista y a la entidad privada supervisora, quien se va a encargar de supervisar la ejecución del proyecto, ya sea desde expediente técnico y obra o solo obra. La labor del comité termina cuando se firma el contrato con la supervisión y el convenio con la financista. ¿Por qué le llamamos empresa financista? Porque es quien va a poner el dinero. En algunas oportunidades, en algunos proyectos, la financista también es la ejecutora, ¿no? En algunos otros casos, la financista contrata a su ejecutora. Luego vamos a la fase 4, que es la ejecución del proyecto. Acá se elabora el expediente técnico o documento equivalente y se construye la obra, ¿no? La supervisión va a revisar mensualmente los avances, ¿no? de la obra y a cambio trimestralmente se van a emitir certificados. Estos certificados al año la empresa financista va a recuperar 4 certificados. Estos 4 certificados a fin de año la empresa los canjea a cambio de sus impuestos. ¿Quiénes participan en el mecanismo? El mecanismo está diseñado para que se desarrollen estos proyectos de manera más eficiente. La entidad pública, a través del gobierno nacional, del gobierno regional, gobierno local, y también las universidades nacionales pueden desarrollar proyectos a través de obras por impuesto. La entidad pública
contrata a la empresa supervisora y la empresa supervisora es quien le reporta a la entidad pública, ¿no? En el caso de la ejecutora, a quien le va a reportar es a la entidad privada, en este caso. ¿Por qué? Porque la empresa financista es quien va a contratar a su ejecutora y le va a reportar todos los avances. La supervisora nos reporta a la entidad pública. Vamos a tener opiniones, en este caso del MEF. Proinversión nos va a brindar asesorías técnicas en algunas aclaraciones, quizás al marco normativo, durante todo el proceso, durante todas las fases. La labor de Proinversión es dar esta asistencia técnica tanto al gobierno nacional como al gobierno subnacional. Los Proinversión puede también desarrollar el proceso de selección, ¿no? A través de un convenio que el gobierno subnacional puede firmar y le puede encargar a Proinversión el proceso de selección. Contraloría va a estar revisando los avances, va a estar pidiendo información, ¿no? Va a hacer un seguimiento y monitoreo del proyecto. El gobierno regional, local y las universidades nacionales, como el gobierno nacional, ¿no? Lo que hacemos es priorizamos proyectos. Como les mencionaba, nosotros ya tenemos una cartera de proyectos, otros pueden ser propuestas de la empresa privada, ¿no? Que nos pueden sugerir, en el caso, qué tipo de proyectos. Por ejemplo, las empresas privadas se interesan un poco más por las IOR, ¿no? Porque recuperan más rápido su inversión. Hay algunas otras empresas que prefieren desarrollar proyectos de infraestructura, colegios, plantas de tratamiento, hospitales, entre otros, ¿no? Como Estado, nosotros priorizamos el proyecto. Empieza el proceso de selección, como les mencionaba, la empresa privada gana el proceso, ¿no? Firmamos un convenio con la empresa y la empresa financista aporta dinero para poder construir, para poder desarrollar toda la infraestructura. Los que se benefician acá es la población, a cambio de todo este mecanismo, ¿no? Presenta al MEF sus avances, en este caso, y el MEF le va a emitir un certificado. Este certificado, la empresa lo va a presentar a fin de año como pago de sus impuestos. El mecanismo es sencillo, ¿no? Muchas empresas hoy en día están financiando proyectos a través de obras por impuesto. A pesar que el mecanismo en los últimos años está tomando mayor fuerza, está tomando mayores, digamos, mayor participación. Hay muchos alcaldes que ya están interesados en este mecanismo, a veces por desconocimiento, ¿no? Y ahí es donde se entra a darle toda esta asistencia técnica. ¿Cuáles son los beneficios que se tiene del financiamiento a través de obras por impuesto? Las empresas privadas lo que buscan es fortalecer su imagen al financiar y ejecutar proyectos de alto impacto. Mejoran su relación con la población y su imagen corporativa. Identifican dónde está el pago de sus impuestos. ¿Por qué? Porque si ellos pagan sus impuestos, no saben a qué proyecto ha ido, cuál ha sido el fin de esos impuestos. Entonces, la empresa privada, con este mecanismo, sabe que con sus impuestos hizo un hospital, con sus impuestos construyó un colegio, con sus impuestos construyó una pista, ¿no? Y a cambio, ¿qué obtiene? Los certificados que le permiten recuperar lo invertido. La entidad pública, ¿cuáles son los beneficios que tiene? Evidentemente, acá lo que va a hacer es posibilita la ejecución de inversión de alto impacto con proyectos de calidad y en el menor
tiempo. No genera la necesidad de recursos por adelantado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros construimos una obra pública, tenemos que desembolsar dinero al inicio del proyecto. Acá no, acá el mecanismo lo financia la empresa privada, se construye el proyecto y se van emitiendo los certificados. Entonces es como un crédito que está teniendo el Estado, va a tener proyectos, va a tener infraestructura de mejor calidad a cambio de emitir estos certificados. Presenta mayores posibilidades de que se cumpla el proyecto. ¿Por qué? Porque la empresa privada va a contratar profesionales, ¿no? Que van a desarrollar el proyecto, van a hacer buenos expedientes técnicos, van a construir una buena infraestructura, ¿no? Porque es el nombre de la empresa. Esta empresa, este proyecto lo construyó. Entonces se va a requerir profesionales de mejor calidad, se va a reducir el riesgo de que el proyecto no se ejecute en los tiempos y que queden como muchos proyectos, ¿no? Que están ahí, que quedaron incompletos, inconclusos por falta de presupuesto, entre otras cosas, o se paralizan. Esos son los beneficios que podríamos identificar como entidad pública. No vamos a generar recursos, como les mencionaba, para adelantar en el momento de ejecutar el proyecto. ¿Qué gana la sociedad? Mayor cobertura de infraestructura y de servicios públicos, mejora la calidad de vida y el bienestar de la población y reduce los riesgos de corrupción, ¿no? Como las empresas privadas van a desarrollar proyectos en su zona, por lo general buscan en su zona de influencia. Mejorar ese relacionamiento con la población. ¿Quiénes son las empresas que están liderando el mecanismo? Mineras, banca, ¿no? El BCP, en este caso, ¿no? Las empresas Cemento Pacasmayo, entre otras empresas, ¿no? UNACEN, pero quien lidera acá son las mineras y las mineras buscan tener este mejor relacionamiento con la población. Lo que van a hacer las mineras es contratar profesionales que les ayuden a elaborar mejores expedientes, que construyan proyectos en los tiempos y en el menor tiempo, en los plazos establecidos y de mejor calidad. ¿Qué se puede financiar? Todo proyecto con viabilidad. IOR, ¿no? Que estén aprobados, actividades de operación y mantenimiento registradas en el Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones, ¿no? En el marco del INVIERTE-P. Y todo proyecto en caso de los ministerios de acuerdo a su normativa aplicada. Ahora, puedo construir comisarías, puedo construir caminos vecinales, mercados, carreteras, seguridad ciudadana, compra de ambulancias, ¿no? Compra de patrulleros, colegios, puentes, canales de irrigación, plantaciones, todo tipo de proyecto en el marco del INVIERTE-P. Obras por impuesto, su base es el INVIERTE-P, a diferencia de las APP y de las PA, ¿no? De los proyectos en activo, que tienen su propio marco normativo. Como les mencionaba, el año pasado, en el mes de febrero, ¿no? Se publicó la actualización del marco normativo en donde nos permite a vivienda, al Ministerio de Vivienda, el financiamiento y ejecución de actividades de construcción de viviendas rurales en zona de friaje extremo y heladas, declaradas evidentemente por el gobierno. Entonces, hoy en día nosotros tenemos dos pilotos que venimos desarrollando desde vivienda y estamos ahorita en todo el proceso, ¿no? Ya se ha hecho el levantamiento de campo, se ha identificado las viviendas en las cuales se va a intervenir y luego pasaremos ya a la fase de promoción de estos proyectos para identificar y poder tener, digamos, las empresas que puedan financiar estas actividades. ¿Cómo se priorizan los proyectos? Y acá es cierto que los proyectos con financiamiento privado son
tienen un componente político. Entonces, en el caso, por ejemplo, de que las empresas privadas se interesen y presenten una iniciativa al gobierno subnacional o al gobierno nacional, en este caso, como gobierno nacional, nosotros dependemos de la capacidad presupuestal que nos puede asignar el MEF. En el ministerio tenemos muchas cartas de empresas interesadas en financiar distintos proyectos, ¿no? Sin embargo, nuestra limitante acá es el presupuesto. En el caso del gobierno subnacional, ellos sí saben cuánto tienen para financiar proyectos. Entonces, estas iniciativas pueden ser estatales o privadas. Estatales, que nosotros tengamos proyectos viables, gobierno nacional y el gobierno subnacional. Una empresa se interesa, puede revisar la preinversión, de requerirla, lo actualiza y esta actualización se le reconoce también a la empresa. Se le reconoce esta actualización de estos perfiles, de documentos, ¿no? Que estén declarados viables. Otras, como les mencionaba, lo que busca la empresa es empezar desde cero. Le propone al gobierno subnacional, ¿no? Una iniciativa privada, una idea de proyecto, trabaja la idea de proyecto con sus profesionales. La municipalidad o el gobierno regional le da la viabilidad al proyecto y una vez que le da la viabilidad, ¿no? Empieza todo el proceso ya de las fases del mecanismo. La priorización del proyecto, los actos previos, el proceso de selección y la ejecución. Estas ideas de inversión que presentan las empresas privadas para que puedan financiar a través de obras por impuesto, la seguridad que le va a dar es que el proyecto lo va a hacer desde cero y los riesgos van a ser menores a que este proyecto pueda requerir, pueda demorar, ¿no? O puedan presentarse distintos factores que retrasen el proyecto. Las ideas, en este caso también de operación y mantenimiento, que presentan, como les mencionaba también IOAR, el gobierno, las empresas privadas le presentan a un gobierno regional comprarles ambulancias, comprarles en temas de seguridad ciudadana, ¿no? Y es más rápido, digamos, estas IOAR. Estas propuessts que presentan las empresas privadas tienen un carácter de petición de gracia. ¿Qué sucede con con esta, digamos, petición de gracia? Como empresa privada, yo presento una iniciativa, trabajo en la iniciativa, llego al proceso, llego hasta la fase de selección. Si es que se presenta otra empresa y me gana, y yo también como empresa privada me he presentado, entonces la empresa que gana tiene que pagarle por sus estudios que realizó. Pero si la empresa A, por decir, ¿no? Que hizo los estudios, que presentó la carta, que se le dio la relevancia, no se presenta, pierde este derecho. Ahora, el gobierno subnacional o el gobierno nacional puede decir, no estoy interesado en tu iniciativa. No estoy y rechaza este proyecto, ¿no? Las empresas privadas tienen, ojo, tienen ese riesgo. Pero por eso es que acá yo les decía, tienen este componente político. La empresa privada está en constante comunicación con la municipalidad, con el gobierno regional y se interesa por este proyecto. ¿Cómo funcionan los certificados, ¿no? ¿Qué es la forma como recupera su inversión la empresa privada? El certificado, ya sea de inversión pública regional o local, que son los CIPREL, o los certificados del gobierno nacional, que son los CIPGEN, que es la constancia que reconoce el monto invertido, ojo, por la empresa privada, ¿no? Del costo del proyecto. ¿Cuáles son estas características que tienen estos certificados? Son emitidos electrónicamente por el Ministerio de Economía y Finanzas. Se emite previa conformidad
de la entidad, que en este caso, ¿no? Del gobierno subnacional o del gobierno nacional, pero con la conformidad de la supervisión. Nosotros en el ministerio tenemos las obras de saneamiento, ¿no? En el caso del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, recién tenemos 3 proyectos con el PEMIT que estamos en proceso de selección. Tenemos 2, en este caso, son 2 mineras que quieren financiar estos proyectos. ¿Qué es lo que en el caso del otro viceministerio de saneamiento, nosotros ya tenemos proyectos en ejecución, incluso ya proyectos concluidos, ¿no? Hace unos días también se adjudicó el proyecto de Pucusana, de Paz LC, que estuvo mucho tiempo, digamos, en los procesos de selección, pero ya se ha adjudicado este proyecto. Previa conformidad de la supervisión, como ministerio nosotros emitimos y damos la conformidad para que nuestra área de presupuesto gestione a través del CIAF, ¿no? Con el Ministerio de Economía y Finanzas y le pueda emitir este certificado por el monto del avance de obra. ¿En qué momento nosotros pagamos? Pagamos en el primer trimestre que ya se esté ejecutando, que se está construyendo el proyecto. Estos certificados, como les mencionaba, son canjeados a cuenta de los impuestos, ¿no? Tienen una vigencia de 10 años. Entonces, las empresas pueden decir, no, este año no voy a canjear porque no me alcanzan los impuestos. Estos certificados tienen una vigencia de 10 años. Se aplica una tasa de inflación que para la revaluación anual, ¿no? De estos certificados y, como les mencionaba, son negociables. En la actualización que se dio el año pasado, el Decreto Supremo 011-2024, ya no dice que estos certificados se pueden negociar. Podemos venderlo, no está regulado, como les mencionaba, el mercado no está regulado, pero sí se permite vender estos certificados. Quien los compra, ¿no? Quien ha generado un mercado son las mineras, porque ellos pagan más impuestos. Entonces ellos están comprando estos certificados. La emisión de estos certificados, ¿no? Tenemos 2 escenarios acá. Un primer escenario es cuando el proyecto tiene un plazo hasta 5 meses. Cuando el proyecto tiene un plazo de 5 meses, se emite un certificado. Cuando el proyecto, en el segundo escenario, es mayor a 5 meses, estos certificados son trimestrales. ¿Cómo funciona la emisión de estos certificados? Tenemos acá un primer escenario, ¿no? Por ejemplo, yo empiezo a pagar, he lanzado mi convocatoria para expediente técnico y obra. Imaginemos nosotros que el expediente técnico demora 2 meses, ¿no? Es un trabajo de 2 meses, diciembre y enero. Yo he firmado convenio el 30 de diciembre, perdón, el 30 de noviembre, empiezo mi elaboración de mi expediente técnico el 1 de diciembre. Tengo 2 meses para elaborar mi expediente técnico. Este expediente técnico lo presenta la empresa a la municipalidad o al gobierno regional o al ministerio. Pongamos el ejemplo que nos presenta al Ministerio de Vivienda. Nosotros lo aprobamos a través, ¿no? De una resolución, ojo, no ministerial, sino de los programas acá, tanto el PEMIT como en este caso, el programa de saneamiento urbano, saneamiento rural, PAS-LC, tienen la delegación de facultades para poder aprobar estos expedientes. Aprueba, tiene el plazo más o menos de 1 mes o para poder aprobar el expediente técnico. Aprueba el expediente técnico y empieza la ejecución física del proyecto, ¿no? Empieza la ejecución física que va a durar 5 meses. En el primer trimestre, ojo, en el primer trimestre de la ejecución física se va a pagar expediente técnico y se va a pagar obra, ¿no? En este caso, yo tengo acá que voy a pagar en el mes, podríamos decir, ¿no?
Tengo 2 meses de expediente técnico y si es que mi proyecto va a durar la ejecución solo 5 meses, yo voy a pagar acá en el mes de agosto, finalizando julio, pago todo, expediente técnico y obra, que mi proyecto tiene 5 meses para ejecutarse. En el caso 2, ojo, porque acá solamente emito 2 certificados, ¿no? Finalizando agosto, emito el certificado ya de liquidación del proyecto. En el escenario 2, si mi proyecto es mayor a 5 meses, tengo, ojo, 2 meses de expediente técnico y mi proyecto dura, la ejecución física dura 9 meses. Entonces, yo empiezo a pagar en el primer trimestre que se ha construido ya, cuando yo ya tengo 3 meses de infraestructura construida, podríamos llamarla acá. Acá en este primer certificado, yo voy a pagar expediente técnico, también se reconoce preinversión. Y acá tengamos claro de que si es que en las bases no se ha colocado o en el convenio que yo he firmado con el gobierno, con la municipalidad o con el gobierno regional, si yo no he colocado reconocer la preinversión, no se va a poder pagar en el primer certificado. Entonces, por ejemplo, acá las empresas, cuando hemos firmado convenios, siempre han tenido cuidado en que se considere su preinversión. Entonces, sí, eso sí se les puede reconocer. La preinversión se le reconoce, pero en el primer certificado se les va a reconocer la preinversión, el expediente técnico y los 3 primeros meses de avance. ¿Cómo funcionan los proyectos? Cada mes el ejecutor va a reportar sus avances. La supervisión revisa estos avances y da la conformidad y envía al Ministerio de Vivienda, en este caso, me envía, ¿no? Los administradores de contrato revisan que todo esté conforme y le comunican a la empresa privada, en este caso financista, de que es conforme cuánto es lo que se le va a reconocer, los montos, una vez que voy a poner un ejemplo, la empresa, no sé, pues una minera me da el ok, me dice, sí, eso es lo que tú ya lo revisó mi área, regresa y estos son formatos, ¿no? Son formato 25, 26, ¿no? Que a través de esos formatos que ya están establecidos en el Ministerio de Economía y Finanzas, empieza, digamos, esta comunicación. Me da el ok, la empresa, la minera, me da el ok por el monto que le voy a reconocer, entonces yo ya gestiono con mi área de presupuesto y le digo, mira, esto hay que comunicar al Ministerio de Economía y Finanzas, qué es lo que vamos a reconocerle a la empresa privada por los 3 meses, ¿no? Luego, igual, cada mes la supervisión me reporta, pero yo pago los 3 meses, junto todo el monto de los 3 meses y ese monto es el que yo le reconozco en otro certificado nuevamente a la minera o a la empresa privada financista, como le llamamos nosotros. Entonces, así hasta el último certificado, ¿no? Que es con la liquidación ya de obra. Entonces, en esta liquidación yo reconozco todos los gastos del proyecto. Acá va a haber un esmero tanto de la empresa privada de cumplir con su cronograma de obra, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos lo que van a requerir acá es recuperar su inversión versus en la modalidad de contrata, ¿no? Donde nosotros tenemos que hacer un primer desembolso, ¿no? Que es la segunda parte acá del ejemplo, donde vamos a hacer un primer desembolso para expediente técnico y así pagar mensual, digamos, de acuerdo al cronograma que yo tengo, ¿no? Poder pagarle la empresa que me está desarrollando el expediente técnico, que me esté elaborando el expediente técnico y la empresa que me esté ejecutando la obra. Entonces, el beneficio como entidad es que los proyectos a través de obras por impuesto no requieren un desembolso al inicio. En el mejor escenario, no, imagínense, hay proyectos donde el expediente técnico demora un año
son proyectos muy complejos. Recién yo en el mes 15 voy a pagar. O en el mes 16 podríamos decir, porque me demora un año la elaboración del expediente técnico, yo voy a presentar, van a aprobar, y recién cuando se ha construido 3 meses de obra física, de ejecución física, recién ahí voy a hacer mi primer, no sería que voy a pagarle en efectivo a la empresa, sino voy a dar la conformidad y recién la empresa lo va a ver al final del año. Entonces la empresa privada recién va a ver su dinero al final del año, ¿no? Porque va a deducir sus impuestos. Esta es una gran ventaja para el Estado porque tiene proyectos, financia proyectos a cuenta de, en este caso podríamos decir de que la empresa paga. Algunas municipalidades confunden un poco y creen que quien está haciendo la obra es con plata de la empresa privada. Y no es cierto. Todo es los impuestos, a cambio de los impuestos. Todo es dinero, digamos, del Estado. Lo único que podríamos llamar acá es que la empresa está poniendo su dinero al inicio y luego esto lo está recuperando toda su inversión al final del proyecto. El procedimiento, como les mencionaba, son las valorizaciones que son mensuales, ¿no? Lo revisamos, el Ministerio, el administrador de contrato encargado de este proyecto, revisa estas valorizaciones, da el ok, ¿no? Estas valorizaciones, hay plazos para poder dar opinión favorable a la empresa privada supervisora, ¿no? Y se emiten los documentos que aprueban estas valorizaciones. Luego, dentro de los 7 días, se registra en el CIAF, ¿no? Va a la solicitud, como les mencionaba, el MEF lo aprueba y se emite el certificado. Este certificado, la empresa privada lo cuida. ¿Por qué? Porque esto es dinero. Ese papelito que entrega el MEF es dinero para la empresa privada. ¿Qué consideraciones se tiene acá en el mecanismo? Nosotros, el costo de los estudios de inversión, actualizaciones elaboradas por la empresa privada, ¿no? Son los que se reconocen en el primer certificado. Tenemos también los costos de estudios en la fase de ejecución, expediente técnico o documento de trabajo, también en el primer certificado. Los costos de supervisión son reconocidos también por él, en este caso, a través de los certificados, ¿no? Los costos de ejecución de obra se reconocen a través de los certificados, ¿no? El costo de elaboración de expediente técnico, operación y mantenimiento. Estos son reconocidos por los certificados que son emitidos de manera trimestral. ¿Por qué las entidades públicas eligen el mecanismo de financiamiento de proyectos a través de obras por impuesto? Ampliamos nuestra capacidad presupuestal. Como ministerio, vamos y le decimos al Ministerio de Economía y Finanzas, mira toda la cartera de proyectos que tengo, necesito dinero. Necesito dinero, ¿por qué? Porque voy a financiar en coejecución. Como les mencionaba, hasta el año pasado, el Ministerio financiaba el 100% de estos proyectos. Ahora, hoy en día, tenemos más cartas que nos llegan al Ministerio para financiar proyectos, ¿no? Tanto de las municipalidades, de los gobiernos regionales y las empresas interesadas que presentan al Ministerio para el financiamiento de estos proyectos. Entonces, dada esta gran demanda que tenemos hoy en día, y no solo en vivienda, en los distintos ministerios, es que se ha optado por hacer ejecución conjunta. Yo pongo una parte y tú, gobierno subnacional, pones otro porcentaje. Entonces, así estamos yendo, ¿no? Por porcentajes. En el caso del PEMIT, nosotros vamos por porcentajes. En el caso, por ejemplo, el año pasado, nosotros firmamos 2 convenios de ejecución conjunta con la Municipalidad Provincial de Cajamarca y la minera. Estos proyectos van a ser financiados por Yanacocha, ¿no? En donde el gobierno, la Municipalidad Provincial, financia expediente técnico y como ministerio nosotros financiamos lo que es toda la obra. Entonces,
Estas modalidades que se tiene, ¿no? De ir en coejecución ayuda, ¿por qué? Porque el proyecto, si es que mi proyecto vale 100 millones, yo no coloco como ministerio, no coloco los 100 millones, sino coloco, por ejemplo, 60 millones y 40 millones coloca el gobierno subnacional con su tope CIPRELO, ¿no? Con su línea de crédito, como se le llama acá. Entonces, voy a ampliar mi capacidad presupuestal. Las empresas, como les mencionaba, optan por realizar estas obras, pero desde los estudios de preinversión, para poder tener una mejor planificación. Prefieren ejecutar obras de alto impacto social. Las mineras necesitan, optan en su gerencia de responsabilidad social, tener un mejor relacionamiento con la población. Por ejemplo, ¿no? Antamina opta por financiar proyectos de saneamiento, ¿no? Ahora, por ejemplo, me mencionaban que están interesados también en financiar proyectos de pistas y veredas, ¿no? Son uno, por ejemplo, en Recuay, nosotros ahorita estamos en proceso de selección, donde la empresa interesada es Antamina en financiar un proyecto del PEMIT, ¿no? Las empresas privadas realizan propuestas eh, a las autoridades, a los alcaldes, a los gobernadores, ¿no? Para priorizar proyectos, como les mencionaba, de alto impacto social. Los costos de los estudios de preinversión son reconocidos. Estos estudios se le reconoce a la empresa privada. Y evidentemente es usual que el concurso eh, que se desarrolla, ¿no? Ya podríamos decir acá, que si ya contamos con esta empresa interesada, ellos son los que se van a presentar. El concurso es abierto, ojo, no es que nosotros lo estamos haciendo a dedo, a que la empresa, ¿no? Puede ganar otra empresa, pero por lo general, eh, en los, en estas convocatorias, ya la empresa que se presenta, y la única empresa, podríamos decir, que se presenta es la que ha venido haciendo todo el acompañamiento. Pero el concurso es abierto, se pueden presentar otras empresas, ¿no? Para poder financiar el proyecto. Esto es en el caso de las empresas financistas, las que podríamos decir nosotros colocan el dinero, pero estas empresas financistas van a requerir profesionales para poder desarrollar, ejecutar su proyecto. Y acá es donde entramos, ¿no? Los ingenieros, los arquitectos, los economistas, los abogados, los profesionales para poder desarrollar este proyecto. También se nos abre otro mercado acá, que es la supervisión del proyecto. En la supervisión se requieren también este tipo de profesionales. ¿Por qué? Porque ellos, por lo general, cuando nosotros convocamos, se presentan 3, 4, 5, 6, 7, 8 supervisores, se revisa todas las propuestas, ¿no? Las bases son públicas, está colgado, se cuelga tanto en Proinversión como también en el gobierno, en los ministerios, o dependiendo si el proyecto es del gobierno subnacional, también se va a colgar ahí en su página web. Estas bases se pueden revisar, se identifica qué tipo de profesional se requiere, cuáles son las características, ¿no? Y se puede presentar a estos concursos. Se presenta, gana y van a supervisar el avance, la ejecución, desde expediente técnico hasta la obra. Yo en las capacitaciones que dicto, a veces digo, ¿no? La ley está hecha, obras por impuesto, para que más empresas privadas se interesen en el mecanismo. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, se tiene esta ventaja en el caso de que el proyecto nazca desde la idea, ¿no? Nace con un presupuesto. Sin embargo, todos sabemos de que el presupuesto de la preinversión, cuando ya se elabore el expediente técnico, se va a incrementar. La ventaja acá de obras por impuesto es que el marco normativo nos dice que de perfil a expediente técnico puede incrementarse hasta el 50% y está permitido, se reconoce. Si mi proyecto
en preinversión costaba 100 millones, se puede ir hasta 150 millones en expediente técnico. Y cuando yo ya estoy en obra, ojo, cuando ya estoy ejecutando, puedo ir hasta un 50% más. Y esto lo dice el marco, la ley 31735. Sin embargo, si es que el proyecto, como fue en la época en el tiempo del COVID, ¿no? Hubieron muchos proyectos que se incrementaron. ¿Se puede ir a un porcentaje mayor? Sí, mayor al 50%. Excepcionalmente se puede hacer, pero para que se pueda incrementar y pueda superar este 50%, ¿qué es lo que nos dice acá? Que hay que elaborar un informe. Y este informe, ojo, tiene que estar sustentado en cuidar en la salud, la seguridad o la vida humana. Y el titular de la entidad tiene que aprobar estas variaciones o modificaciones al convenio de inversión durante la fase de ejecución. O sea, este incremento mayor al 50% sí está permitido. Sin embargo, este sustento tiene que estar enmarcado en perdón, en esos tres temas. En lo que es salud, en lo que es seguridad o calidad o un tema de vida humana. Entonces, pero si estas aprobaciones, estos incrementos tienen que estar aprobados por el titular de la entidad. Perdón. ¿Qué ejemplos tenemos acá en obras por impuesto? Un proyecto emblemático, Puente Chilina. Está concluido, un monto de inversión en 260.3 millones en Arequipa. Tenemos acá mejoramiento de la compañía de bomberos, ¿no? Este proyecto que fue en la Municipalidad Distrital de La Brea, Talara, en Piura, ¿no? Otro ejemplo que tenemos acá, mejoramiento del sistema de agua potable con el gobierno regional de Piura. Un centro educativo en el Callao. A nivel nacional, estos proyectos, ¿no? Están desarrollándose con muchas municipalidades, gobiernos regionales, gobiernos locales. Tenemos también acá un hospital, tema de seguridad ciudadana, ¿no? En el Callao, Loreto, Ica. Ica, por ejemplo, el año pasado financió muchas compras, por ejemplo, en tema de seguridad ciudadana, en tema de tecnología, a través de obras por impuesto. Cusco también, en el tema de seguridad, Loreto, en tema de las ambulancias, como podemos visualizar acá. ¿De dónde se tiene ese dinero? Recuerdan que al inicio yo les hablaba, ¿no? De estos topes CIPREL. Algunos le dicen CIPREL, otros le dicen CIPRIL. Esto es publicado todos los años en el mes de junio. El año pasado se publicó una actualización, el MEF hace reajustes y ve que cuenta con recursos, ¿no? El año pasado, por ejemplo, se hizo una actualización en el mes de noviembre aproximadamente. Este año, en el mes de febrero, se emitió los topes CIPREL. En junio ha salido una nueva actualización y este es el dinero con el cual cuentan las regiones, ¿no? Por ejemplo, Cusco, tenemos ahí el monto con el que cuenta para poder financiar proyectos a través de obras por impuesto. Las universidades que tiene Cusco, solo hablamos de universidades nacionales. Tenemos acá, por ejemplo, Cusco es quien lidera, ¿por qué? Por el tema del canon también. Pero bueno, tenemos Cusco, tenemos Junín, La Libertad, Arequipa. Acá está ya, digamos, en cuadro los montos con los cuales se cuenta para poder financiar proyectos a través de obras por impuesto. Toda esta información está en la página web de Proinversión. Si gustan, luego entramos y revisamos. También está el marco normativo, las actualizaciones. Está en la página web de Proinversión y también en la del MEF. De mi experiencia recomiendo revisar porque está, digamos, un poco más ordenado, que es más amigable la página web de Proinversión para poder descargar todos estos documentos que tenemos. Acá tenemos los montos, ¿no? Como universidades nacionales.
con los cuales, por ejemplo, se pueden financiar proyectos de investigación a través de obras por impuesto. Todas las universidades nacionales, con todas ellas se puede desarrollar proyectos a través de obras por impuesto. El otro día estaba también viendo, entré a la página web del MEF y vi, por ejemplo, que San Marcos está desarrollando APPs, ¿no? Ha publicado su IMIAP. Bueno, tenemos acá Lambayeque, Lima, ¿no? Loreto, las universidades que cuentan con capacidad para poder desarrollar investigaciones o proyectos a través de obras por impuesto. Hoy en día, como les mencionaba, esta información está actualizada al mes de septiembre. La evolución que ha tenido obras por impuesto. Desde el 2008, que sale el marco normativo, ¿no? El primer año, 2009, tenemos solo 2 proyectos a través de obras por impuesto. El año pasado fue un récord histórico donde hubieron más adjudicaciones, ¿no? El récord fue 7 veces más que en el 2023. Si se dan cuenta, el año pasado se financió más proyectos a través de obras por impuesto, ¿no? La inversión en transporte, educación, son los sectores, por ejemplo, salud, saneamiento, seguridad ciudadana, planeamiento y gestión, son los sectores que lideran o que son más representativos en el tema de estos proyectos mediante el mecanismo. El ranking de las empresas privadas, como les mencionaba, lideran las mineras. Antamina lidera el financiamiento a través de obras por impuesto. Tenemos BCP, WIN, ¿no? Sauder, Cementos Pacasmayo, Interbank, Indra, Ferreiros, Minsur, entre otros, ¿no? Estos son los top 10 de las empresas que están liderando hoy el financiamiento. En vivienda nosotros tenemos proyectos con Antamina, tenemos proyectos con Ferreiros, con Bacus, ¿no? Estos son nuestras empresas, digamos, que están financiando proyectos a través de obras por impuesto. Los proyectos adjudicados al mes de septiembre, ¿no? Son 180 adjudicados de este año. En Tumbes tenemos 4 proyectos, en Piura 7, Lambayeque 1 proyecto, Cajamarca 11. Si se dan cuenta, acá a nivel nacional se están adjudicando proyectos a través de obras por impuesto. Tenemos en Puno 2 proyectos, en Arequipa 19 proyectos, en Ica 10 proyectos por 68 millones, Amazonas, Loreto, a nivel nacional tenemos acá el mapa que nos muestra todas las adjudicaciones a través de obras por impuesto. En las entidades, en este caso, que están liderando el financiamiento, en el caso del gobierno nacional, tenemos a Minedu, Minsa y Vivienda. En el caso del gobierno regional, tenemos Ancash, Ica, La Libertad. Y en el caso del gobierno local, ¿no? Tenemos San Marcos, tenemos la municipalidad de Coronel Gregorio Albarracín y bueno, tenemos una municipalidad distrital de Ilabaya. El top 10, ¿no? De los proyectos adjudicados a nivel de región: Arequipa, Ancash, Ica, Cusco, La Libertad, Tumbes, Tacna, Cajamarca, Loreto y Puno, ¿no? A la fecha, en el periodo 2023 al 2025, tenemos proyectos en las 23 regiones que se han adjudicado. Bueno, en este caso, ¿qué es lo importante de este mecanismo? El mecanismo, porque ojo, solo es un mecanismo de financiamiento. Obras por impuesto permite ejecutar obras, infraestructura, con un mejor congestión y financiamiento privado desde la preinversión. Existe menor probabilidad de que la obra sea inconclusa, mayor probabilidad de ejecutar obras y actividades en plazos establecidos, que se cumplan los cronogramas, ¿no? Hay proyectos, y acá yo siempre digo, hay proyectos que se financian
con recursos del Estado, ¿no? Sin embargo, por X factores no se cumplen los cronogramas. Cuando tenemos a una empresa privada atrás de estos proyectos, ellos lo que quieren es recuperar su inversión, tener proyectos de mejor calidad, tener este mejor relacionamiento con la población. Por eso es que las empresas que financian más proyectos a través de obras por impuestos son las mineras, ¿no? Mejor calidad de estudios y gestión al momento de ejecutar estos proyectos, elaborar los expedientes técnicos, elaborar la preinversión, requerir profesionales de calidad, ¿no? Que puedan desarrollar estos estudios, generar un mercado. Este mecanismo genera un mercado privado que demanda profesionales, como les mencionaba, para ejecutar obras públicas de calidad, desde elaborar documentos, desde la preinversión, hasta, eh, hasta la ejecución, hasta entregar el proyecto. Nosotros entregamos el proyecto, ¿no? Un proyecto de calidad, de buenos estudios, en los plazos establecidos y que permita a la población y a la empresa privada decir, acá están mis impuestos, yo lo construí, yo a través de mi ejecutor, ¿no? Se desarrolla este proyecto. Bueno, no sé si acá tuvieran alguna consulta al respecto, ¿no? Sobre el mecanismo. Ingeniera Díaz, a los participantes, por favor, si es que tuvieran alguna consulta, les indiqué que pusieran en el chat del Zoom. O también pueden levantar las manos para darles el acceso al micro y puedan hacer su pregunta de manera verbal. Hay una pregunta. ¿Cómo se da el proceso de financiamiento de la supervisión, ingeniera? Ok. El proceso de supervisión se convoca igual que el proceso, se convoca al mismo tiempo que convocamos el proceso para la empresa financista. Son dos procesos separados, ojo, las bases, ¿no? Por ejemplo, si entramos a la página web de Proinversión, en la página web de Proinversión van a estar todos los procesos colgados. Proinversión centraliza de todos los ministerios, de todos de los gobiernos regionales, gobiernos locales. Ellos en su página web centralizan todas las bases, todos los procesos. Entramos, por ejemplo, al proceso. Nosotros, como les mencionaba, estamos convocando ahorita dos procesos de supervisión para pistas y veredas, para dos proyectos. Hemos ampliado el plazo a solicitud de la empresa financista y lo que hace es subimos nosotros las bases, ¿no? Ustedes pueden revisar, como les mencionaba, en la página web de Proinversión o en la del Ministerio. Les recomiendo revisar la página web de Proinversión porque ahí van a tener de todos los proyectos que se están convocando. Entonces, ingresan con identifican y revisan las bases, ven que cumplan con el proceso y van a presentar en las fechas, en el cronograma establecido, su propuesta técnica, propuesta económica. Nosotros, el comité encargado del proceso, revisa en las fechas indicadas con un notario, porque se contrata a un notario, ¿no? Ellos evalúan que todo esté conforme y se adjudica. Adjudicamos a la supervisión y esta supervisión se le va a pedir en nuestros proyectos, por ejemplo, se les pide una carta fianza. Sin embargo, cuando es una MIPE, esté exonerado, ¿no? O si los proyectos es pequeños, por ejemplo, en el tema de pistas y veredas, estamos convocando nosotros a un consultor, ¿no? De acuerdo los requisitos ya del profesional, para que pueda presentar sus propuestas y pueda aplicar a la supervisión. Es un proceso abierto a todos los profesionales para que puedan postular, puedan aplicar y se les pueda adjudicar. Ingeniera, tenemos una siguiente pregunta del Facebook. ¿Cómo se sustenta la variación superior al 50%?
Ok, en el caso de esta variación, como les mencionaba acá, el marco normativo nos indica que nosotros, bueno, en caso de ir, por ejemplo, estamos ya acá en expediente técnico y vamos a obra, y en obra se está demostrando que vamos a requerir mayores trabajos de obra. Por ejemplo, pongo acá un proyecto de saneamiento en donde el proyecto empezó con 50 millones. em, Se han requerido, por ejemplo, ¿no? Acá en obras por impuesto no se le llama adicionales, se le llama mayores trabajos de obra. Entonces, yo veo, por ejemplo, que el proyecto requiere de un adicional o la población, por ejemplo, no sé, pues está requiriendo em, que también sean incluidos. Bueno, se revisa todo eso y para poder sustentar este incremento mayor, está permitido, sí, el incremento del 50%, pero para poder yo superar este 50%, tiene que la empresa, ojo, la empresa acá ejecutora, elaborar un informe técnico legal que justifique ese incremento. Como les mencionaba en el tema del COVID, por ejemplo, los incrementos, algunas empresas decían, ¿por qué? Porque ahora el MINSA me está pidiendo que yo tenga, no sé, pues mi médico, que tenga profesionales de salud que no pueden trabajar todos al mismo tiempo. Entonces, este sustento tiene que estar enmarcado en estos tres factores, como les mencionaba, en cuidar la salud, en que voy a requerir probablemente materiales voy a hacer una planta de tratamiento, una captación, y esta captación, si es que yo extraigo el agua, ¿no? Me va a afectar la salud de la población, por lo tanto requiero otra tecnología. Entonces voy a tener que sustentar esto en salud o en tema, por ejemplo, de seguridad, ¿no? No sé, pues la población acá tengo que construir mi proyecto o tengo que moverme hacia otra área o comprar otro terreno porque este terreno no es el más adecuado para construir. Lo sustento por el tema de seguridad o por el tema de vida, o sea, de vida humana. En estos tres factores yo tengo que hacer mi informe y este informe yo lo presento, el ejecutor se lo presenta a la financista lo presenta a la supervisión, ¿no? Que la supervisión lo contrata a la entidad pública, la supervisión le dará el ok, dirá sí, está ok. Entonces esto ingresa a la entidad, al ministerio o al GORE o a la municipalidad. El administrador de contrato lo revisa, evalúa el sustento y como ya la supervisión le dio el ok, ojo, porque la supervisión acá son mis ojos, quien me va a aprobar lo que haga la empresa ejecutora, ¿no? Ellos son los que van a aprobar. Una vez que ya le dieron el ok, se revisará, se evaluará y esto va a pasar ya de acuerdo a los procesos que se va a tener en cada entidad. Y el único, como les mencionaba, por ejemplo, en el caso de vivienda, de requerirse estas aprobaciones, pasará si es de alguno de los programas, quienes desarrollan los proyectos, quienes ejecutan los proyectos, mejor dicho. Entonces se evaluará, se hará un informe del programa, del programa, este informe subirá a la dirección general, de la dirección general se hará otro informe y se elevará al vice y del vice pasará a nuestra jurídica y luego se hará con el proyecto de RM, ¿no? Y quien va a firmar este incremento va a ser el titular de la entidad, que en el caso de los ministerios sería el ministro, ¿no? Pero cuando el proyecto es elaborado, ejecutado con el gobierno nacional, con el gobierno subnacional, va a ser con una aprobación del gobernador o del alcalde. Pero mi sustento tiene que estar enfocado, como les mencionaba, en estos tres puntos. En el tema de seguridad, en el tema de salud, ¿no? Y en el tema de mm, cuidar la vida humana. Por ejemplo, nosotros, ¿no? Tenemos un proyecto con Bacu Ferreiros, en este caso, con la municipalidad de Chincheros. Entonces,
este proyecto iba a tener estos incrementos. Sin embargo, no era escalar hasta el ministro, o sea, era escalar para que el ministro apruebe estos incrementos. Se llegó a un acuerdo, ¿no? A poder ver la viabilidad de que no se llegue a estos incrementos. Entonces, la idea era no llegar a estos incrementos porque es escalar más arriba. Entonces, el marco normativo dice hasta el 50%. Entonces, algunas empresas optan por, en este caso, ese incremento ya financiarlo ellos y solamente pasar el incremento hasta el 50%. Pero es una previa coordinación. Ya cuando estás ejecutando el proyecto, tienes que ir de la mano en ver, en los avances. Por eso es que en el caso, por ejemplo, de vivienda, nosotros asignamos un administrador de contrato para cada proyecto y este administrador de contrato tiene a su vez uno o dos asistentes, de tal forma que se complemente y pueda también, si bien es cierto, los administradores de contrato tienen, como ellos siempre nos dicen, tenemos responsabilidad administrativa de aprobar algo o no, no tenemos responsabilidad de otro tipo, de otra índole, porque quien me va a dar el ok es mi supervisión. ¿Está Siguiente claro? pregunta, ingeniera Díaz. Ujú. ¿Qué proyectos del Ministerio de Vivienda hay con estas empresas privadas? En vivienda, nosotros financiamos dos tipos de proyectos, ¿no? El tema de saneamiento y el tema de pistas y veredas, ¿no? En el caso ya de vivienda rural, como les mencionaba en la última actualización del marco normativo, que fue el 10 de febrero de 2024, se nos ha permitido desarrollar, intervenir viviendas, ¿no? Rurales, pero en zonas de friaje. En enero nosotros aprobamos ya nuestros lineamientos. Sin embargo, hoy tenemos ya dos convenios firmados de ejecución conjunta, Gore y Pasco, y estamos en el proceso ya de entrar al mecanismo, pero ahora como em, es un mecanismo, ahora conversaba por ejemplo con el programa y veíamos, ¿no? De que como es un mecanismo nuevo, en la mañana nosotros nos reunimos con Proinversión. em, no está, digamos, muy bien definido, entonces vamos a solicitar una reunión con el MEF. ¿Para qué? Para que el MEF, como ente rector, nos marque la pauta, ¿no? Y tener estas intervenciones. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, estas intervenciones que está haciendo el programa de vivienda rural son intervenciones con su propio presupuesto, con presupuesto del PP 068. Entonces, es acá. Requerimos pasar para poder solicitar capacidad presupuestal. El MEF nos dirá si sí o no. Entonces, ellos como ente rector nos van a marcar la pauta. Esto es un piloto que se está trabajando en vivienda rural. Sin embargo, para los otros proyectos de infraestructura sí tenemos todo muy claro, muy marcado. En vivienda tenemos proyectos de saneamiento, de pistas y veredas y el estas actividades, estas intervenciones que estamos haciendo, ¿no? Para mejorar las viviendas rurales. Como les mencionaba, con el nuevo marco normativo, con esta autógrafa que está para firma ya del Ejecutivo y publicación, se amplía el abanico de opciones para financiar eh, también servicios. Y esto abre una puerta, ¿no? A que en vivienda, por ejemplo, podamos financiar y contratemos arquitectos para poder desarrollar planes, ¿no? O las municipalidades, en este caso, o el gobierno regional pueda contratar para o contratar profesionales para hacer estudios, por ejemplo, pero estos van a ser financiados a través de obras por impuesto. Entonces, así como el marco normativo de APP, como les mencionaba, que se aprobó que se firmó y publicó el 16 de septiembre, hace 2 días, nosotros también en Oxy estamos a la espera de esta nueva publicación, ¿no? Del nuevo marco normativo de obras por impuesto, que lo que va a hacer es ampliar un abanico de opciones para poder financiar. Por ejemplo, se va a requerir médicos probablemente,
¿no? Para que puedan estar en algún hospital y puedan ser pagados a través de obras por impuestos. Que sean contratados estos profesionales por empresas mineras, por consorcios de empresas, y así para poder prestar estos servicios y desarrollar mejores expedientes, mejores proyectos, ¿no? que puedan darse. Ingeniera, siguiente pregunta. ¿Hay alguna entidad técnica independiente que acelere, entre paréntesis, confirmar o negar los conflictos técnicos o solicitudes? Em, Cuando comentas acá de alguna entidad técnica independiente de acelerar o confirmar em, estos conflictos, o sea, conflictos durante el proceso de la elaboración quizás o por el retraso de los proyectos, em, ¿a eso te refieres? O sea, de que haya una entidad técnica, em, no es que nos... para ampliar, ampliación de presupuestos. En el caso del gobierno subnacional, quien nos va a ampliar el presupuesto para financiar más proyectos va a ser el MEF. El Ministerio de Economía y Finanzas nos va a dar más línea de crédito, como podríamos decir. Igual el MEF le va a dar más plata también al gobierno subnacional, pero ellos ya saben cuánto dinero tienen. En la publicación que se hace en junio, con sus topes CIPREL, ¿no? Ellos ya saben cuánto línea de crédito tienen para financiar proyectos a través de obras por impuesto. Si te refieres a los conflictos que se hagan, hay proyectos, por ejemplo, que demoran, sí, o entendería que es básicamente por el tema de la capacidad, por el tema de los ampliación de presupuesto, por el tema de dinero, ¿no? Pero entidad técnica, cada ministerio, cada gobierno subnacional con sus técnicos evaluarán y darán la conformidad si corresponde o no estos incrementos. Pero esta opinión que van a dar los técnicos va a estar sustentada en el informe que me haga mi supervisión. ¿Por qué? Porque el ministerio o el gobierno regional o el gobierno o las municipalidades contratan a la supervisión y a quien le reporta la supervisión es a la entidad pública. A diferencia del ejecutor, que nosotros, por ejemplo, el Estado no se mete en a quién contrate la empresa financista. La empresa financista va a contratar bajo sus reglas, bajo sus estándares, bajo sus formatos, a su ejecutor, a quien le va a construir la obra. Por ejemplo, ¿no? Ahora, cuando hablábamos con el PEMIT, me decían, la minera Hathaway ha pedido un plazo para poder contar con su ejecutor, porque ahorita su ejecutor está haciendo otro proyecto de Oxy. Entonces, ellos han pedido que se amplíe el proceso de convocatoria para, para que ellos contraten a su ejecutor, porque ellos trabajan con ese ejecutor. Y sí, o sea, las mineras, ellos son libres de contratar a sus profesionales para que les desarrollen expedientes técnicos, para que les desarrollen, para que les ejecuten la obra. Sí. Ingeniera, siguiente pregunta. ¿Hay financiamiento para proyectos BIS? ¿Se podrá hacer eso? Eh, ¿BIS te refieres a viviendas o a qué tipo de proyectos? Arquitecta Wendy Chinin, si nos puede aclarar la pregunta para que lo pueda responder la ingeniera Díaz, por favor. A ver, unos minutos mientras lo redacta. Ok. Vivienda de interés social, ingeniera. Ok. Hay, si hay algún financiamiento, no digamos que aún nosotros no hemos
no hemos financiado proyectos a través, ¿por qué? Porque el construir estas viviendas de interés social, hubo sí una iniciativa en vivienda en buscar la forma, pero recordemos que los proyectos que se financian a través de obras por impuesto son todos los proyectos que están en el marco del INVIERTE-P, que han sido declarados viables. Entonces, esta cartera de proyectos en el marco del INVIERTE-P son financiados a través de obras por impuesto y también IOR. Ojo, estas intervenciones o viviendas a través de obras por impuesto, aún no. ¿Alguna otra consulta a los participantes que nos están acompañando por el Zoom o por la plataforma del Facebook, por favor? Lo pueden escribir también, se está dando lectura a las consultas que hay. Algo más que acotar, ingeniera Díaz, mientras que les damos de repente un minuto, si es que hubiera otra consulta más, sino para ya dar por finalizado la charla de hoy. Ok, bueno, solo motivarlos, incentivarlos a que hoy en día las mineras, las empresas privadas van a requerir profesionales para el desarrollo de sus proyectos, ¿no? Ya sea en fase de preinversión o en ejecución. Entonces, esto es para la ejecución o también puede ser para la supervisión. Invitarlos a que revisen en la página web de Proinversión procesos de selección y ahí van a encontrar todos los procesos a nivel nacional de revisar bases, y el tipo, digamos, ¿no? de especialidad, de profesional, de requisitos que se requieran para poder aplicar a estos procesos. En el caso de las supervisiones, como les mencionaba, tanto la supervisión como la empresa financista son procesos abiertos donde todos pueden postular. Por lo general, o en todo caso, ¿no? Ver qué financista es la que está detrás del proyecto y los profesionales pueden ser subcontratados para poder ejecutar, porque esto ya, y las empresas, ¿no? Las mineras, Bacu, las cementeras, entre otras, van a requerir de profesionales para la ejecución de sus proyectos. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta, por ejemplo, en vivienda nosotros tenemos profesionales homologados y a veces en el mercado no todos cumplen estos requisitos. Entonces, sí, tenemos que invitarlos a que puedan aplicar al mecanismo. Ingeniera, tenemos una pregunta del Facebook. Dice, procedimiento para cambio de empresa ejecutora. ¿Cuál sería el procedimiento en este caso? Ya. En el caso, por ejemplo, de la ejecutora le reporta directamente a la financista, a la empresa privada. Entonces, la empresa privada lo único que va a hacer, digamos, la única obligación que tiene con la entidad pública es informarnos que está cambiando a su ejecutor. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer como entidad pública es revisar de que sea igual a lo que estamos pidiendo de los términos de referencia, ¿no? del ejecutor, tal cual, si queremos un profesional con 5, 6 o 2 años de experiencia, que sea tal cual todo su equipo que hemos requerido, o mayor, digamos, o mejor, más experiencia, pero como mínimo igual. Entonces nosotros le damos el OK y, y con eso ya la empresa financista ya tiene, digamos, la aprobación. ¿Cuál es, en el caso ahora, la coordinación que va a tener la financista con su ejecutor? Ellos pueden cambiarlo en el momento que lo requieran, pueden contratar a otra ejecutora, ¿no? Pero el trato o la negociación que es con la financista y su ejecutor, que por lo general las financistas, como les mencionaba, son las mineras y ellos contratan, son independientes de contratar bajo sus propios marco normativo, sus propias reglas, sus propias consideraciones a los profesionales que ellos consideren. A nosotros solo nos informan, nosotros revisamos
y si cumple o no, le damos el ok y respondemos a la financista. Nosotros no nos metemos a tener comunicación, entre comillas, podríamos decirle, ¿no? Con el ejecutor que contrate la financista. Ingeniera, tenemos otra consulta. ¿Tienen ustedes en los gobiernos regionales oficinas de enlaces? No, nosotros, quien da toda la asistencia técnica, en este caso, por ejemplo, ¿por qué? Porque los gobiernos regionales o los municipales por lo general no conocen mucho el mecanismo. Y nos pasa, algunos ministerios no tienen, digamos, los profesionales que conocen el mecanismo de obras por impuesto. Entonces, acá es donde entra el rol de Proinversión. Proinversión lo que hace es darles toda esta asistencia. La asistencia es gratuita, la asistencia, ustedes pueden ir como empresa privada y decir, necesito como empresa privada que me des la asistencia, que me expliques cómo funciona el mecanismo. Entonces, sí, ok, Proinversión les va a dar esa asistencia. O como gobierno subnacional, ustedes van también, ¿no? Y le dicen, necesito que me expliques cómo es el mecanismo. Entonces les van a dar una charla, una capacitación virtual o presencial, dependiendo. Ellos sí tienen oficinas descentralizadas. Tienen oficinas descentralizadas en Piura, em, tienen oficina descentralizada en La Libertad, tienen en Arequipa, en Puno, en Ancash, ¿no? Donde dan toda esa asistencia técnica. Nosotros como ministerio también damos asistencia técnica, pero en función a nuestros proyectos. Cuando viene, por ejemplo, una empresa interesada, a pesar que no es nuestro rol, pero nosotros también brindamos toda esta asistencia técnica, ¿no? De explicarles cómo funciona el mecanismo, cómo son nuestros proyectos, pero esta asistencia es enmarcada en los proyectos que como sector nosotros financiamos. Eh, Proinversión es una asistencia general de todos tipo, de toda la tipología de proyectos. En el caso nosotros nos enmarcamos en explicarle cómo es el proceso, cómo va a ser, en este caso, por ejemplo, si el gobierno, si un GORE quiere financiar un proyecto con el ministerio, nosotros, quien asume todo el proceso de selección es la entidad de mayor rango, que en este caso sería el ministerio. Nosotros hacemos el proceso de selección, nosotros firmamos el convenio, le pedimos, uno de nuestros requisitos es que la municipalidad o el GORE, vayamos al ejemplo del GORE, el GORE nos ceda a nosotros la unidad ejecutora. Ellos son la formuladora, nos va a ceder a nosotros la ejecutora, nosotros con nuestra área de inversiones, ya tenemos la ejecutora, se coordina con el MEF nos da el ok porque eso es todo en línea, entonces ya el proyecto podríamos decir que es nuestro, está. Entonces nosotros vamos a ir, toda modificación que se haga, cuando es ejecución conjunta, vamos a ser ejecutores, ¿no? Y también ejecutores, pero vamos a ser, digamos, eh, cofinancistas, porque ellos ponen su plata y nosotros también. Entonces nosotros vamos a reportar en el anexo 12A, vamos a reportar todos los avances del proyecto. Entonces, acá, por ejemplo, sí, damos esta asistencia, pero en nuestros proyectos, no en por ejemplo, un proyecto de educación, de salud, de seguridad, no, no es nuestra competencia. Siguiente consulta, ingeniera. ¿Han habido casos de proyectos inconclusos y de haberlos, cuál ha sido el motivo? Ya. En proyectos inconclusos, no. Proyectos que demoren, sí. Entonces, por ejemplo, hay algunos proyectos que están suspendidos, podríamos decirlo, ¿no? Porque se está mejorando el expediente técnico, porque de repente en expediente ya estás en obra, pero te diste cuenta que el expediente técnico presenta algunas deficiencias y tienes que mejorarlo. Entonces, acá hay que ver, ¿no? ¿De quién fue la responsabilidad? Si fue de la financista, entonces ellos con su plata tienen que arreglarlo. Si es responsabilidad de nosotros, entonces sí, ahí tenemos que nosotros ver cómo financiamos eso. Entonces,
No hay proyectos digamos, incompletos, inconclusos, no, porque la empresa privada no recuperaría toda su inversión. Que hay proyectos que demoran y que están, por ejemplo, que estaba programado para 2 años y podríamos decir que están en 4 años, sí. No te voy a negar, de mi experiencia sí tenemos ese tipo de proyectos, pero que no terminen es, no, porque si no la empresa financista no recuperaría su plata y ellos buscan recuperar toda su inversión. Hay sanciones, vamos a arbitraje. En el caso, por ejemplo, de que nosotros vamos a ir, tenemos un proyecto y acá Proinversión tiene un equipo que hace el seguimiento de las inversiones. Este equipo está en constante comunicación para poder intervenir en estos proyectos, que lo que nosotros hemos, de lo que yo recomendaría es tener em, como lo tienen las APPs, ¿no? Una junta de resolución que absuelva todas estas dudas, porque ¿por qué vas a que el proyecto se amplíe, a que el proyecto no se cumpla con los plazos? Por, si tuviéramos esta junta de resolución de disputas, creo yo que mejoraría el mecanismo. Entonces, cumpliríamos, muchos de ellos es por el tema de interpretación del marco normativo. Recordemos que nuestro marco normativo, si está, si bien, o sea, si bien es dicho que este marco empezó en el 2008, ha ido mejorando y de la casuística de estos proyectos vamos a ir mejorando, se espera que se mejore. Entonces, cuando hay, por ejemplo, y me ha pasado en los proyectos que nosotros tenemos, el marco normativo dice mayores trabajos de obra. Sin embargo, cuando la empresa nos pedía que hagamos deducciones, no teníamos, ¿no? Estas interpretaciones. Entonces, ¿quién es el que nos va a aclarar las cosas? Es el ente rector, que en este caso es la DGPPIT del MEF. El MEF es quien nos aclara todo el marco normativo para poder nosotros intervenir y no ir a arbitrajes. Porque sí, hay algunos proyectos que vamos a arbitrajes. O sea, tampoco voy a decir que no, pero de que no se concluyan, no. Eso no es cierto. Los proyectos terminamos concluyéndolos. O sea, que demora un poquito, sí, pero terminamos con el proyecto, entregamos obra. Siguiente consulta, ingeniera. ¿Cuál es el concepto de profesionales homologados? En el caso de vivienda, por ejemplo, nosotros requerimos un ambientalista que tenga ciertos años de experiencia, ¿no? Pero ahora justo conversábamos porque para la supervisión habían hecho profesionales homologados, lo cual no viene al caso. Entonces, es más sencillo. En el caso de saneamiento, por ejemplo, había en sí sanitarios que cuando estábamos elaborando los términos de referencia, la ingeniera que estaba desarrollando me decía que necesitamos un sanitario homologado. Entonces, bueno, por la complejidad del proyecto, yo le decía que sí, podría ser, ¿no? Igual lancemos al concurso y ahí se verá. Pero básicamente son que cumplan con ciertos requisitos. No en el caso de nuestros proyectos de pistas y veredas, no lo requerimos porque no son proyectos muy complejos. Siguiente consulta. ¿Y qué entidad supervisa las municipalidades? Em, ¿Quién lo supervisa? El tema, el mecanismo, Contraloría. Contraloría siempre está ahí, un paso adelante, incluso ellos van, hacen supervisiones de los proyectos, ¿no? Ver los avances. Contraloría también nos supervisa a nosotros, como gobierno nacional. Tenemos una consulta en el Facebook. Cuando se elabora un documento de trabajo y lo revisa la entidad privada, supervisora, pese a que el reglamento no lo indica, ¿le corresponde un pago por esa revisión? Em, en este caso, si es un documento de trabajo y está yendo desde la preinversión, em, no, en la preinversión no se contrata supervisión.
¿no? La supervisión, si lo contrata, si lo revisa, ¿no? Para que lo revise tendría que haberlo contratado. Probablemente lo ha contratado la financista, quien está detrás del proyecto, ellos tendrían que pagarle, ¿no? Y este costo, la financista podría incluirlo en la preinversión y esto es reconocido, como les mencionaba, después de la elaboración del expediente técnico y después de haber ejecutado el proyecto 3 meses. O sea, que se le pueda reconocer a través del certificado del CIPREL, del CIPGEN, sí, pero siempre y cuando al momento, cuando se haga la preinversión, lo coloquen ahí en el detalle del proyecto, ¿no? Por ejemplo, nos ha pasado ahora con un proyecto que ha elaborado la preinversión una municipalidad. Sin embargo, este proyecto no han considerado gastos de gestión y monitoreo. El marco normativo autoriza cuando nosotros subimos en el proceso de selección que estamos ahorita, ¿no? El proceso de selección, el marco normativo dice que las empresas privadas pueden pedir este pago, ¿no? El gas para que consideren sus gastos de operación, sus gastos de gestión del proyecto. Sin embargo, si es que no ha sido considerado en la preinversión, el marco normativo te dice también de que queda potestad del comité de considerarlo o no considerarlo, o de considerar solo un porcentaje, ¿no? Evaluará el comité con el área ejecutora, formuladora, ¿no? del proyecto y revisará cómo están los costos, cómo están los montos y ya queda potestad de que lo reconozca y eso se tiene que aprobar, digamos, el comité lo tiene que aprobar, el comité de selección del proceso, ojo, estoy hablando de este comité de selección, que lo tendría que revisar y de ser considerado o no para poder reconocerlo en los certificados. Ingeniera, y la última pregunta para cerrar. ¿El Colegio de Arquitectos e Ingenieros deberían evaluar estos proyectos en cada ciudad? Yo creo que sí, sin embargo, se tendría en este caso, ¿no? que postular para la supervisión, postularían para que pues, valga la redundancia, puedan supervisar estos proyectos, pero sí y se les pueda pagar, ¿no? Acá se les va a reconocer y quien les va a digamos, quien les va a pagar es la empresa financista, les va a pagar a la supervisión. También le podemos pagar nosotros como ministerio con recursos ordinarios, siempre y cuando estén considerados en nuestras bases que la supervisión no va a ser reconocido por CIPRELES o CIPGENES, sino va a ser reconocido con recursos ordinarios, ¿no? Eso sí, em, lo pueden hacer como colegio de arquitectos o colegio de ingenieros postularían a los procesos de selección y supervisarían estos proyectos, que a mi criterio sería lo más recomendable, ¿no? Sería lo ideal. ¿Por qué? Porque ustedes como expertos, ¿no? Como profesionales, expertos de calidad, conocen todo el proceso y vamos a tener proyectos mejores, vamos a tener proyectos de calidad que podría darse. O sea, es una muy buena intervención, consulta, que tendríamos que evaluarlo en este caso, o quizás ver, ¿no? El marco normativo que autorice, y me parece muy bien acá que se tendría que trabajar esto con el MEF, porque en realidad creo yo que esto es una buena iniciativa de que se autorice, de que como colegio de arquitectos y colegio de ingenieros supervisen estos proyectos a través de este mecanismo. Pero hoy en día todavía no tenemos marco, digamos, que diga que sí, que ustedes tienen que hacerlo, pero de que lo pueden hacer, sí, postulando. Ingeniera, la última pregunta del Facebook. ¿El pago al ejecutor se hace directamente por la empresa privada o interviene la entidad pública? No,
La empresa privada contrata a su ejecutor y le puede pagar el monto que ellos consideren, ¿no? Eso es un contrato entre la financista y el ejecutor. El Estado, la entidad pública, no nos metemos en esta contratación que se haga, ¿no? Por ejemplo, revisábamos nosotros de una minera que había presentado sus gastos y sus profesionales que había presentado, ¿no? Su gasto de gestión del proyecto, ¿no? Había requerido, había puesto, ¿no? Todo lo que ellos requerían y los montos. Y de verdad que los sueldos eran, así como una anécdota, súper envidiables. O sea, era 3, 4 veces más de lo que gana un profesional en una entidad pública. Entonces, esto quizás incentiva que los buenos profesionales a que vayan a buscar, a tocar la puerta de la empresa privada, ¿no? Entonces, la empresa privada es libre de contratar, es libre de pagar los sueldos que ellos consideren a los profesionales, a su ejecutor, mejor dicho, o sea, a su ejecutor que ellos tienen. Nosotros ahí no nos metemos, tampoco observamos, Contraloría no se mete, digamos, en los sueldos, en las contrataciones que hagan, no. Contraloría se mete en los proyectos, en que la obra esté bien ejecutada, esté bien desarrollada, ¿no? Ahí, pero en lo cuánto le paga, cómo lo contrata, quién contrata, si lo hace a dedo, ahí no nos metemos nosotros. El Estado no se mete, mejor dicho. Esa fue la última consulta, ingeniera Díaz. Con eso ya estaríamos terminando y a nombre del Colegio de Arquitectos queremos expresarle nuestro sincero agradecimiento, ingeniera, por su valiosa participación como expositora en este curso, su aporte de conocimiento y experiencia que ha enriquecido el significado de esta jornada, ¿no? Han habido brindando a los asistentes nuevas perspectivas y aprendizaje de gran utilidad para nuestra comunidad profesional, para el agremiado. Gracias por su tiempo, dedicación y compromiso con el desarrollo de este curso y siempre ayudando al Colegio de Arquitectos del Perú. Gracias, ingeniera Díaz. ¿Algo que decir antes de cerrar, sala, ingeniera? No, agradecerles a todos los participantes y bueno. Estamos nosotros desde el ministerio aptos a poder absolver, ayudar a través del Colegio de Arquitectos y estoy de verdad muy contenta y muy agradecida con ustedes por darme este espacio y poder dar este curso, ¿no? Y también invitarlos, incentivarlos a que este mecanismo ayuda mucho a desarrollar proyectos de mejor calidad. Una vez más, gracias. Igualmente, gracias a todos los profesionales que nos han acompañado por el Facebook y también a los profesionales que nos están acompañando por la plataforma Zoom. Muchas gracias a todos. En el caso de la consulta que hubo una última consulta con respecto a si el ministerio da cursos más completos sobre este tema. ¿Los realizan, Em, ingeniera? Como ministerio, nosotros no damos cursos, digamos, son estas charlas que los damos a través, ¿no? del Colegio de Arquitectos, pero digamos, un curso completo, no. Los cursos que se dan son a través de algunas instituciones educativas o a través de Servir. Entiendo. Entonces, ingeniera, le vamos a estar convocando para dar un curso de repente más profundo sobre este tema, porque hay bastante todavía que conocer. Más bien, muchas gracias. Gracias a todos los participantes. Con respecto a la consulta que han estado realizando sobre si se emite certificados, se pueden comunicar al correo de cursos-nacional@cap.org.pe para que puedan darles la información. ¿Sí? Gracias a todos. Buenas noches, ingeniera Díaz. Una vez más, muchas Vale. gracias. Buenas noches con Gracias, todos. hasta luego. Pasamos a cerrar sala.